¿Cómo están todos? Bueno, hoy quiero retomar los videos en este momento de quietud, calma, antes o previa a la tormenta por la que vamos a atravesar dentro de muy poco. Quiero retomar los aprendizajes que transité y sigo transitando en mi proceso de llama gemela. Pero antes de hablar de los aprendizajes, quiero contarles todas las herramientas que usé en este proceso, que fueron muchas. Quizás no muchas, pero fueron unas cuantas. Cuando mi proceso de llama gemela comenzó, que fue en el año 2013, cuando conozco mi llama, mi proceso de despertar de conciencia había empezado año y medio antes, a mediados del 2011. Ahí ya en ese momento empezaba a transitar lo que se llama la noche oscura del alma, que es encontrarse con la sombra que cada uno tiene, muchas, más profundas, menos profundas, encontrarse con uno mismo y empezar a conocerse y reconocerse desde otros lugares, donde hasta ese momento el ego tiene como bastante negado. Cuando ese proceso comenzó, fines del 2011, principios del 2012, la primera terapia a la que recurrí fue una terapia gestal y con una psicóloga, de la cual hablábamos bastante de energías y vidas pasadas. Leer el libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, me ayudó muchísimo a entender que yo me había puesto, o mi alma había decidido transitar por cada una de las situaciones por las que había pasado, porque algo tenía que aprender de cada lección, ¿no? De cada situación dolorosa que había atravesado, tenía un aprendizaje para mí. Y hasta ese momento la vida pasaba solamente como una secuencia de sucesos poco agradables y dolorosos, hasta que el universo me pide que me quede sentada o parada durante casi un año, donde me dedico a hacer esto, ¿no? A empezar a ver qué tenía que aprender de cada una de las situaciones en las que me había puesto por casi 33 años, o por 33 años, que habían sido muchas. Como yo ya conté en algún video, mi aprendizaje en la Tierra durante muchos años, hasta no hace muy poquito, fueron a través del dolor y del sufrimiento. Mi alma aprende, porque se ve que mi ego era bastante difícil, entonces mi alma eligió transitar el dolor como un modo de aprendizaje. Así que el libro de Brian Weiss me ayudó muchísimo, se llama Muchas vidas, muchos maestros. Creo que tiene otro nombre, otra traducción en español, creo que es Muchas vidas, muchos sabios, si no estoy equivocada, pero es el mismo libro. Es el más importante que escribió Brian Weiss y por el cual se hizo conocido. Ese libro me ayudó muchísimo. La terapia poco convencional también me ayudó a empezar a verme desde afuera. Cuando en el 2013 viajo a Ushuaia y conozco a mi llama gemela, en ese momento no hacía más que tratar de mantener mi equilibrio mental, físico y emocional. Hasta ese momento no meditaba, sí escuchaba muchos mantras. Los mantras me ayudaron muchísimo a armonizar el lugar donde yo vivía y a empezar a armonizar también mi energía. Los escuchaba casi 24 horas, todo el tiempo. Eran mi compañía, todo tipo de mantras para desbloqueos, por ejemplo a Ganesha, o mantras como el Asatoma, el Om, todos los que se les ocurran, porque fue casi un año y después también de escuchar solamente mantras. Dejé de mirar la televisión, dejé de mirar la tele, leer los diarios. Toda la información que llegaba a mí era solamente por casualidad, porque yo no buscaba estar, entre comillas, conectada con determinado tipo de energías. Había empezado a entender lo importante que era mi energía y cuánto la tenía que cuidar. Por eso decidí no estar relacionada con los medios de ninguna forma. Trataba de no usar la computadora, o lo menos posible.
incluso desenchufar todos los aparatos eléctricos mientras dormía, porque me había dado cuenta de lo susceptible que me había vuelto la energía, celulares, computadoras, si tenía televisión hasta ese momento, si bien no la usaba, la desenchufaba. Eso me ayudó a no solo a empezar a entender cómo mis campos electromagnéticos se relacionaban con otras cuestiones que tenían que ver con los elementos que uno tiene en la casa, y porque me había vuelto muy sensible a todo lo que es campo electromagnético, a la energía y a los campos y las vibraciones. Así que los mantras fueron importantes. En el año 2014 empiezo a meditar, a hacer vipassana, y fue un antes y un después. Si bien nunca había meditado de forma constante y no tenía así como un método de meditación, la vipassana es el método de meditación que yo utilizo. No suelo hacer meditaciones con visualización ni mantralización, si bien canto mantras porque me gusta y los escucho, no son una forma de meditar, por lo menos no a modo consciente. Así que empecé a meditar, a hacer vipassana. Vipassana me cambió la vida en el aspecto más mental, y entender cómo mi mente influye en mi cuerpo y cómo lo exterior influye en lo interior, y cómo a través de la respiración puedo detectar cuando algo externamente me está produciendo alguna sensación interna, porque lo primero que cambia es la respiración. Así que la vipassana me ayudó muchísimo, y empezar a convertirme en observadora de todo lo que estaba sucediendo fuera de mí y dentro de mí. Observadora de las situaciones, de las energías, aprender sobre el desapego y empezar a desapegarme de las cosas no solo materiales, sino de las cosas que deseaba, de las cosas que quería. Empezar a poder conocer a mi ego desde un lugar donde nunca lo había visto, y también empezar a seguir entendiendo, mejor dicho, esos lugares donde siempre me había puesto para aprender a través del sufrimiento, porque había sufrido tanto durante toda mi vida y cómo mis expectativas siempre habían sido muy altas respecto a todo. Así que la vipassana fue un antes y un después, para conocer más quizás mi parte humana. Para mí este proceso de despertar de conciencia, que incluye el proceso de llamas gemelas, yo siempre me separo como en partes, ¿no? Mi parte humana, mi alma y mi ser conciencia. Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss me ayudó desde el lado álmico. La terapia gestal y la terapia que hacía me ayudó a conectar quizás mi parte álmica con mi parte racional, empezar a entender racionalmente las cosas desde otro lugar, porque me pasaban tantas cosas, o me sucedieron tantas cosas en la vida que racionalmente no las podía comprender. Y solo encontrándole la beta, quizás, por llamarlo de alguna manera espiritual, me permitió sanar un montón de cosas y poder seguir adelante. La vipassana me ayudó mucho desde el lado de la parte humana, a entender cómo funciona mi ego, cómo funciona mi mente, y cómo mi mente había manejado mi vida durante 34 años. Después de la vipassana, en el 2015 llegan las conexiones cuánticas. Las conexiones cuánticas es un método que aprendo, soy facilitadora de conexiones cuánticas desde el 2015. A través de este método pude conectar con mi tercera parte, que es con mi ser conciencia. A través de la conexión cuántica logro conectar directamente con mi ser, y mi ser me empieza a mostrar las respuestas a todas esas preguntas que todavía me habían quedado como bastante inconclusas. Como cuál era realmente mi misión de vida, por dónde pasaba, de dónde venía yo, por qué tenía esta sensación de no familiaridad con la Tierra, y los arturianos. Todo eso llegó a través de las conexiones cuánticas. A quienes puedan acceder a las conexiones se las recomiendo ampliamente, ya sea conmigo, contactándose conmigo, o a través de cualquier otro facilitador que haya aprendido a hacer conexiones cuánticas. Es un método maravilloso si uno sabe aprovecharlo y sabe preguntar y guiar a la persona y acompañar a la persona en su proceso.
Así que durante el 2015 la conexión cuántica me ayudó como a encontrar esa tercera pata que era importante, como que todavía había muchas cosas inconclusas que yo no podía responder y que llegaron a mí gracias a la conexión. 2016 me dedico básicamente a hacer esto, a hacer conexiones con otro facilitador y yo empezar a bajar información a través de las conexiones. Ahí llega el concepto de llamas gemelas del 2016 para mí, concepto que hasta ese momento era casi desconocido, por no decir desconocido, y pido a través de la conexión que me explique mi ser, cómo se forman las llamas gemelas y cuál era el proceso de llama gemela que yo estaba haciendo, porque me resultaba bastante difícil de entender mi conexión con mi llama. Cuando entendí que era mi llama, entendí por qué lo complejo de la conexión o lo fuerte de la conexión, no vamos a llamarle complejo. En el 2016 bajo otro montón de información que tengo que empezar a transmitir, que tiene que ver con muchas cosas de las que están sucediendo ahora. Fue un año de gran conexión y de recibir mucha información. La meditación me ayudó también muchísimo, meditaba mucho durante el 2016 y empecé a entender cómo el universo se ocupa de todo. Cuando uno tiene claro a dónde tiene que ir, qué tiene que hacer, el universo se encarga de los cómo. Así que empecé a entrar en sincronía con el universo y los pedidos que le hacía el universo y ahí empecé a aprender un poco esta cuestión de pedir y que se materialice en forma no inmediata, porque en el 2016 no se materializaba en forma inmediata como si funciona ahora. El 2017 fue el año en el que le tocó a mi ser humano hacer todo el aprendizaje que no había hecho en 37 años. Hice una cuarentena, hice biodecodificación, me dediqué a estudiar mi árbol y a entender qué era todo aquello que yo tenía que sanar, que inconscientemente estaba en mi árbol y que no me había dado cuenta, a modo consciente, de que estaba repitiendo un montón de patrones, que si bien conocía a muchos, hay otros que desconocía y que estaban ahí en mi inconsciente y que estaban haciendo que tuviese muchas trabas en las cosas que quería lograr. Así que la biodecodificación y el transgeneracional me ayudaron mucho. Hice sesiones de biodecodificación con otra persona, por lo cual decidí hacer una cuarentena para terminar de cerrar esos ciclos que tenía que cerrar y poder sanar desde otros lugares. La biodecodificación me ayudó a entender mis cuestiones que tenían que ver con mi ser humano y la cuestión álmica y esto que está como en el inconsciente, ¿no?, del árbol familiar. El estudio del árbol, después de leer mucho, lo empecé a hacer sola y gracias a Dios pude resolverlo sola, más allá de las 3 sesiones que hice de biodecodificación, como para reforzar y ver qué eran los trabajos que tenía que hacer para sanar determinadas cuestiones. Así que durante el 2017 me dediqué a más mi parte humana, relacionada con mi parte álmica, pero más que nada con mi parte humana y lo que tenía que ver con el inconsciente y el consciente. Durante el 2018, en lo que va del año, y por una cuestión casi forzada de mi ser, he empezado a canalizar, cosa que hasta el año pasado lo hacía como más naturalmente y en determinados momentos. Ahora es algo como que se me pide que haga casi a diario, como para tomar entrenamientos sobre algo que ya me es natural, pero que necesita una práctica y una constancia y una metodología. Así como también dedicarle a las cartas de tarot y los oráculos, que tienen que ver con el desarrollo aún más de mi tercer ojo, mi clarividencia y mi intuición. Son las herramientas que se me piden usar para toda esa información que recibo, como para darle un formato. Esas fueron, creo que todas las cosas que hice. Aprendí Reiki, hice los 2 primeros niveles de Reiki, no para hacer Reiki a otras personas, sino para hacérmelo a mí misma, para armonizar mis chakras. Estudié sobre los chakras, estudié cómo cada chakra está relacionado con un sentido. Por ejemplo, la clarividencia y la clareaudiencia tienen relacionado un chakra. Porque en un momento, cuando se me empezaron a abrir todos los chakras otra vez y me empezaron a pasar un montón de cosas que tenían que ver con la clareaudiencia, la clarividencia, la intuición y todas las cuestiones multidimensionales también,
tenía como que armonizar mis chakras. Aprendí mucho de lo que tiene que ver con energías, a modo consciente, no el manejo de energía, no me gusta como la palabra manejo de energía, sino cómo cuidar mi energía, empezar a preservar mi energía, porque me doy cuenta que obviamente la energía es algo que me atraviesa el cuerpo. Entonces, soy muy susceptible, soy una esponja y una parabólica, entonces las energías tienen una gran influencia sobre mí, especialmente las que no son muy positivas, entonces trato de cada vez a modo más consciente cuidar mi energía. Por eso aprendí Reiki. Para mí, durante los últimos 2 meses he empezado a conectar con los arturianos y me han dado algunos símbolos que uso por el momento conmigo, que tienen que ver con la protección y con la sanación. Así que creo que básicamente, y resumido muy rápido porque no quiero hacer los videos muy largos, esas fueron todas las herramientas que fui utilizando desde el 2012, básicamente, fines del 2011, principios del 2012, hasta el día de la fecha. Últimamente uso casi todas, de acuerdo al momento y como lo sienta, conecto con unas o conecto con las otras, de acuerdo a lo que mi energía pida en ese momento. Así que este es un video para contarles todas las herramientas y todas las cosas que he hecho durante todo este tiempo. Hay algunas otras herramientas que me interesaría investigar, así que probablemente, no sé si durante este año, pero quizás durante el año que viene, me zambulla en alguna otra herramienta para terminar de sanar algunas cosas. Uno cree que cuando empieza a sanar son 3 o 4 cosas las que hay que sanar y ya está, y después sana esas 3 y 4 cosas y del fondo empiezan a surgir un montón de otras que uno quizás sabe que están ahí, las tapa, y cuando logra sanar esas, más del fondo salen otras que uno ya ni siquiera sabía que estaban ahí y aparecen. Es un momento de sanar, de conectar, de sanar. Es el momento, las energías son propicias para eso, así que los invito a todos a que vayan buscando sus herramientas de sanación, a que recurran a las personas que consideren que los pueden ayudar, ya sea las conexiones cuánticas o las canalizaciones, los registros akáshicos, el Reiki, la sanación arturiana, pleyadiana, lo que ustedes sientan, las constelaciones familiares, lo que ustedes sientan que necesitan en este momento para entender que la cuestión acá es esto, ¿no? La sanación es, o por lo menos mi forma de verla, es cuando uno se hace consciente de eso que está ahí, que está produciendo determinada herida, ya sea física, emocional, espiritual o mental. Cuando uno se hace consciente de eso que necesita sanar y cuál es la causa que está provocando una enfermedad, por ejemplo, creo que la sanación se va dando de modo casi espontáneo, porque es como traer del inconsciente al consciente, y cuando uno se hace realmente consciente puede sanar eso. Ese es el momento para sanar, darse cuenta de que uno está haciendo quizás determinadas cosas que le hacen mal. Entonces cuando uno empieza a cambiar ese patrón y empieza a cortar el patrón, ahí es cuando uno empieza a sanar. Así que para mí la sanación pasa por ese lado y requiere de trabajo, como todo. Así que bueno, este video es cortito, contando sobre las herramientas que vengo utilizando en estos últimos años. Y ahora sí, video siguiente, aprendizajes sobre mi proceso de llama gemela, lo que fui aprendiendo en todos estos años a través de todas estas herramientas que fui utilizando. Gracias. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video.